del cual les voy a hablar es la comunicación. La comunicación es un proceso de intercambio de información, es la interrelación entre uno y el otro. Es decir, va a haber un emisor que va a transmitir una información a un receptor a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta. Siempre cuando nos comunicamos con otros, estamos esperando una respuesta. Vamos a decir que ese mensaje se dice dentro de una determinada situación comunicativa, es decir, dentro de un contexto. Y también tenemos que decir que siempre un mensaje habla de un tema en especial, es decir, que tiene en cuenta un referente. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que hablar de circuito de la comunicación. Dentro de este circuito de la comunicación nos van a aparecer una serie de elementos que son propios de la comunicación, pero que nosotros cuando lo hacemos cotidianamente no lo reflexionamos, no estamos pensando, dije una frase, soy el emisor, él me respondió, es el receptor. No lo estamos reflexionando de esa manera, pero bueno, en lengua está bueno reflexionar sobre ese tema. El emisor es aquel que emite el mensaje, es decir, va a haber una persona, un sujeto individual, o puede ser también un grupo de personas, pero también hay un mecanismo que nos avisa que si algo falla o no. Pensemos que siempre cuando nosotros nos comunicamos, estamos queriendo que aquello que estamos diciendo al otro le llegue y que esa comunicación no falle. El receptor es aquel que va a recibir el mensaje, esa información, eso que le estamos diciendo, y es el que lo va a interpretar, va a tratar de decodificar y saber qué le quisimos decir. Es decir, puede ser un sujeto concreto, una persona, o pueden ser un grupo de personas. Por ejemplo, cuando un profesor está dando una clase, vamos a tener un receptor que es grupal, porque son varias personas que reciben ese mensaje. Y puede serlo a través de un mecanismo que actúa cuando otro le envía una señal. Luego vamos a hablar del mensaje. Ese mensaje es información que aparece ahí en esa situación comunicativa. El mensaje es la información que se quiere transmitir. Puede encontrarse codificado de diferentes formas, es decir, puede ser un mensaje hablado, puede ser escrito, puede ser dibujado, grabado, en un CD. Digamos que hay distintas formas en que me puede aparecer ese mensaje. El canal es el medio a través del cual se transmite un mensaje. Es decir, puede ser un medio artificial como las cartas, un CD, o natural como el aire, es decir, a través de dónde enviamos ese mensaje. El código es el conjunto de signos y reglas, es decir, el código puede ser lingüístico o no lingüístico. Este sistema de códigos, si es lingüístico, nos va a ayudar a codificar el mensaje, a escribir ese mensaje o a decirlo, ¿sí? Podemos encontrar lenguajes simples, como por ejemplo una luz roja sobre una puerta de un estudio de revelado que nos dice, ojo, no entres. O más complejos como distintos idiomas que podemos encontrar en el mundo. Hay distintas formas que podemos encontrar el código. Pero tenemos que saber que puede ser lingüístico o no lingüístico. El contexto. Cuando hablamos de contexto se refiere al lugar en donde se da la situación comunicativa. Puede ser, no sé, si estamos en una clase, puede ser en el aula, en la escuela. Tiene que ver con el lugar, entonces el contexto, con la hora, el estado anímico de los interlocutores. Es importante a la hora de interpretar correctamente un mensaje esto, ¿no? De saber cuál es el lugar en donde se da esta situación comunicativa. Otro elemento que podemos encontrar es el referente. El referente se refiere, casualmente, no valga la redundancia, podríamos decir, al tema del que se habla en el mensaje. Depende de lo que yo le estoy hablando.
Si estoy contándole a mi amiga de una película que vi, bueno, el tema será la película, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta que también hay factores sociales que pueden intervenir dentro de mi comunicación o factores psicológicos que pueden alterar mi comunicación. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y hay un sonido, un ruido atroz que no me permite que el otro me escuche, la comunicación no se va a lograr. Y entonces hay factores que van a incidir en esa comunicación para que se logre o no. Si a la persona que le estoy hablando tiene algún problema que le está pasando en su vida propio, psicológico, algo que le está pasando, quizás esa comunicación sea fallida porque no llegue el mensaje. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden intervenir en que el mensaje falle, mejor dicho, la comunicación, que ese mensaje no llegue o no. Esas son cosas que debemos tener en cuenta. Y les puse un ejemplo que encontré en la red que no tenía firma, así que agradezco al que lo haya hecho, está muy bien armado. Dice elementos de la comunicación y tenemos una señora que va a comprar a una verdulería y entonces tenemos como emisor la señora, como receptor es el vendedor, ¿sí? El vendedor que está vendiendo ahí, por ejemplo, frutas. El mensaje es lo que le dice la señora al vendedor. Véndame 2 kilos de naranja. El canal, el aire, a través del aire. El código es lingüístico, a través de la lengua, ¿sí? El que conocemos todos. El contexto o situación comunicativa, o sea, el lugar, un mercado en donde esta señora fue a hacer compras. Y el referente, que aquí no está escrito, o sea, el tema del que hablan, en este caso hablan de las naranjas, que son las que ella quiere comprar. Este es un ejemplo común, cotidiano. Ustedes deben tener cantidad de ejemplos que pueden ver en su propia vida, cuando le escriben un mensaje a un amigo, cuando hablan por teléfono con alguien. Siempre nos estamos comunicando, somos sujetos sociales, por lo tanto, siempre estamos interrelacionándonos con otros.